Sí, Martín. Listo, Martín. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Desde la Comunidad Mundial para la Meditación Cristiana y el Proyecto Hermandad, le damos las gracias por su presencia. Hoy, con mucha alegría, recibimos al señor Daniel Capretti en su charla El Templo del Espíritu. Antes de darle paso a Daniel, vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para esta charla y lo vamos a hacer meditando. Vamos a dar algunas indicaciones básicas para la meditación. Vamos a acomodar nuestro cuerpo. Nos sentamos en forma confortable, con la espalda erguida. Cerramos ligeramente los ojos. Nos sentamos relajados, pero alerta. Y en el silencio de tu interior, comienzas a decir una única palabra, oración. Maranatha. Escúchala mientras las pronuncias suavemente. Recítala en 4 sílabas de idéntica longitud. Maranatha. Escúchalas mientras la pronuncia, suave pero incesantemente. No pienses o imagines cosa alguna, ya sea espiritual o de otra naturaleza. Si llegan los pensamientos o las imágenes, solo son distracciones en el momento de la meditación, de modo que vuelve simplemente a pronunciar la palabra. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la silenciosa presencia del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso donde tu amor es revelado a todo aquel que clama, Maranatha. Ven Señor Jesús.
Lentamente vamos saliendo de este momento de intimidad y le damos paso ahora sí a Daniel Capretti para que nos hable de este hermoso momento del Templo del Espíritu. Adelante, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Estaba esperando ver mi imagen, pero no, por eso es que no hablaba. Voy a comenzar esta charla de hoy, pero antes les voy a tocar y compartir un tema, la obra medieval, que, bueno, primero lo van a escuchar el relato y la toco. Bueno, les invito a hacer un pequeño viaje con esta obra medieval. Ante esta simple melodía les invito a cerrar los ojos y sentir que están dentro de un castillo feudal pequeño. Mirando por la ventana, tratan de ver el verde inmenso de la campiña. A lo lejos divisamos la línea diminuta de un ejército y un pueblo vecino que ha decidido no invadirnos. Se quedó ahí porque, como nosotros, sabe que invadir es destruir y prefiere, como nosotros, ver el desafío, el peligro rodeado de la paz y sabiduría de las colinas, los bosques, las plantaciones y los ríos. Entonces, dentro de nuestro cuerpo, que es nuestro castillo, sentimos tantos pobladores internos que nos habitan en nuestro interior, que por encima y a favor de todos ellos, un mensaje nos invita a querer reconocer lo limitado que somos, lo esencial de ser un puñado de tierra soplado que en esta vida solo deseamos florecer en sus múltiples formas y colores.
Muchas gracias, Daniel. Antes de pasarle ya la palabra a Daniel para su exposición, vamos a leer en general los temas que va a tocar, de los cuales va a hablar. El dolor, el lenguaje corporal, saber escuchar, interpretar, aceptar e integrarlo. Las emociones negativas o positivas y su repercusión en el cuerpo. Ira, tristeza, soledad, desolación, arrogancia, envidia, desesperación o felicidad, armonía, paz, etc. La meditación, una técnica para percibir nuestro cuerpo desde la percepción profunda, hundirnos en el océano de nuestro cuerpo. Necesidades naturales del cuerpo, tomar conciencia en libertad y desolinear las canales para superar, ordenar y disfrutar. Abrigo, alimento, sexualidad, necesidad de ser tocados, abrazados, de exigirse, la ansiedad, etc. Honrar nuestro cuerpo, no despreciarlo, sin caer en el narcisismo y la idolatría. También hablará de una experiencia personal. Este es un mensaje esperanzador de la praxis de la meditación cristiana, consecuente y disciplinada, y su influencia en su salud integral, cuerpo, mente, emociones y espíritu. Siempre hay posibilidades de vivir mejor. No importa el estado, la edad y el momento que escuches estas palabras. Estar más cerca de nuestra interioridad. Necesitamos una pausa, un relax profundo, interno. Desde ahí podremos reformular nuestro camino. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. En realidad, yo en los jueves, en el grupo Despertar, donde participo y donde me inicié en la meditación cristiana, no había meditado nunca en la vida antes, y esto hace apenas 10 años más o menos, no sé si llega a 10 años, creo que un poco menos. Yo tengo 61, y bueno, yo ahí ocupo un espacio donde toco un poco de música y hago algunos ejercicios por mi profesión, fisioterapeuta, profesor de educación física, deportista, etcétera, profesor de música. Y bueno, y eso a mí me integró, me hizo mucho bien. Ahora yo les voy a contar un poco el camino, cómo llegué a ocupar ese lugarcito, de poner ese ladrillo en la catedral de la espiritualidad mundial, ¿no? Ya mucho más que cristiana, digo, la catedral espiritual es mucho más que la católica, a la cual, bueno, yo pertenezco, pero no es el único. Y bueno, así fue que vine a parar acá. Pero bueno, en realidad lo que estoy tratando de decirles es que en ningún momento me lo planteo como una conferencia, lejos de eso. Es una charla que sí tiene contenidos por ahí, por mi profesión y por mi trabajo. Y bueno, yo estaba pensando hoy que capaz que estaba bueno decirles esto. Esto es lo que les voy a plantear, lo que les voy a conversar. Primero mi confesión, mi testimonio personal de cómo llego yo al aula de la meditación cristiana. Luego las terapias, algunas terapias por las cuales viví previo a eso. Y bueno, luego sí voy a hacer una mención de los elementos del esquema corporal, algo, no es una clase de anatomía ni nada, mucho menos, pero sí un enfoque donde voy a acercarme a alguna de las cosas que hago en los talleres, en los jueves a las 5:30 de la tarde, en meditación cristiana. Obviamente que cuando les digo que
que di un pasito hacia arriba y hacia abajo en mi vida, pero de crecimiento, de ninguna manera es una posición de luz ni nada. Si tuviera que definirme, tomaría las palabras de aquella monja que dijo, yo la peor de todas. Y lo digo sin falsas modestias, porque bueno, porque justamente cuando yo entré hasta los 45, 47 años, que era Rambo y era un ferrocarril que quería llevarme el mundo por delante, apareció la realidad. Apareció Coquita. Este es un cráneo que tengo de cuando pedí permiso en necrología para ir a estudiar anatomía y los esqueletos que no los reclamaban, nos lo vendían, o más bien nos lo daban a los estudiantes de medicina y de fisioterapia. Y yo me traje a ella, que es Coquita, por la forma, es mujer, no tiene dientes, nadie la reclamó. Y muchas veces pensé, además la traje con pelo, la tuve que hervir, sacarle todo y ponerla en condiciones, porque estaba todavía, un esqueleto. Y yo pensaba, todo lo que habrá pasado también, y con los años me fui dando cuenta que éramos lo mismo. Y que en ese momento que yo había decidido competir en atletismo, porque me había dedicado mucho, había dejado siempre la competencia para trabajar, para estudiar, me rompo después una rodilla, y entonces a los 46, más o menos 27 años, 45 más o menos, entro, ahí hago un crack, ahí sí, quebré. Y para eso yo me voy a remitir a unas cuantas cosas que tengo como texto, no como una lectura de un libro, pero sí prefiero decirles, por ejemplo, que se van a dar cuenta la alegoría del libro y lo voy a mencionar, Dante Alighieri en el infierno. Conducido, en mi caso, por Nibia, la hermana Nibia, recorro una parte entre el espacio que da entre el muro y la puerta del círculo primero. Una especie de antiinfierno. Penetro en el noble castillo. Me sumerjo después de círculo en círculo. A mitad del viaje de mi vida, a los 45, 47 años, me perdí entre la fragosidad de una selva oscura, tétrica, verde, a la vez absorbente y agresiva, como consecuencia de haberme alejado voluntariamente del camino recto o del sendero del bien, de la verdad. Adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Después de haber dado algún reposo a mi fatigado cuerpo, continué subiendo por la solitaria pendiente. A una presa, este texto es de Dante Alighieri, ¿no? De la Divina Comedia, cuando va a entrar al infierno. Lo hago mío. A una presa que había matado de joven y había integrado una banda muy famosa en Estados Unidos, entre ellos a la mujer de Polanski que mataron, le pregunta, a cadena perpetua, creo que vive todavía, le preguntan, pero ¿y vos cómo llegaste a eso? Y dice, yo quería ser maestra, pero no sé, la pasión, un poco de droga, el éxtasis, y de a poco me metí en una espiral y me fui hundiendo y volví a despertar acá, entre las rejas. Y evidentemente que el infierno lo vivimos aquí en la tierra, ¿no? Y quiero decir que si Dios estuviera muerto y si se comprobaran todas las cosas de que los cimientos de todas las religiones más serias se resquebrajarían, se partirían, y a mí me gusta mucho escuchar, por ejemplo, a los grandes historiadores revisionistas del origen de los cristianos, por ejemplo, Antonio Piñeiro, por dar un ejemplo, ¿no? Unos cuantos más, Mario Sabán, etc. Realmente me doy cuenta que yo no perdería mi vivencia espiritual, porque no se funda en si Jesús, bueno, tuvo una relación con Magdalena, no tuvo, si fue esto, lo otro, si María Virgen, Santa, la traducción del griego, no pasa por ahí. Lo que yo encontré en la meditación cristiana, cuando desemboqué, fue integrarme al mundo espiritual, al cuerpo espiritual, porque yo venía curando mi cuerpo emocional. Dicho esto, lo que quiero decir es que
no es que no me preocupe la historia, al revés, me gusta muchísimo, me parece fascinante, pero sí me di cuenta que la verdad no era el verso, porque la ciencia misma cambia, lo que hoy es, mañana no lo es tanto, no son sino era lo que yo sentía, con honestidad. Y como yo había ido por un viaje a buscar lo peor de mí, ahora no me es tan difícil, por lo menos en este aspecto, darme cuenta que las cosas buenas que he cosechado y que han crecido en mí, en el ámbito de la meditación cristiana, no tengo que rendir cuentas a ningún historiador. Y sí escuchar y respetar todas las versiones, ¿no? Cuando yo estaba con Carlos Lesina, grado 5 de la Universidad de Psicología, de la facultad acá, en Uruguay, haciendo terapia con él, me dijo un día, después de un tiempo, fue un ciclo, con él fue el segundo terapeuta con quien traté, el tercero. Durante 5 años más o menos hice terapia, más o menos así, terapia de diván, ¿no? Me dice, mira Daniel, más o menos a la mitad de la vida, los hombres, las mujeres, tienen 2 caminos. O te convertís en un viejo chocho que lo único que hablas es de tus enfermedades, mirás la tele, criticás al mundo y mirás tu ombligo y hablas de tus problemas y de tu dolor y de tu soledad y mirá cómo está la cosa. O te transformás en un ser sabio que acepta, ama y se pone generoso y se conecta con el mundo. Y para mí eso fue una lección de vida y algo que me encantó, me encantó. Me encantó realmente lo que... Yo, cuando hice ese crack, me acuerdo que decidí ir a un terapeuta. Yo había atendido como fisioterapeuta y como profesor a muchos psicólogos que para mí estaban... Yo dije que nunca tenga que caer en la mano de esto. Pero bueno, me di cuenta que tenía que pedir ayuda, así que hablé con alguna gente, amigos y eso, a ver con quién podía, no sé qué, no sé cuánto. Muchos me decían, a tu edad déjate de embromar, no busques ayuda, que ya está, el árbol si tiene esa forma retorcida, el olivo es así. Y yo había pensado seriamente en el suicidio, ya no quería vivir así. Para afuera yo era Rambo, digo, full conta, esto, cara de profesor, todas las pancartas. Para afuera yo estaba bárbaro y no creo que no todo el mundo se daba cuenta de que yo estaba mal, porque yo no me andaba quejando. Era de la piel para adentro, realmente era de la piel para adentro. Para afuera fue una sorpresa después para muchos cuando yo les confesé algo. La cuestión es que, bueno, yo decido y termino yendo con mi primer terapeuta, que estuve 1 año, Ernesto Lange, un alemán acá, descendiente alemán, acá en Uruguay, con quien llegué incluso a hacer hipnosis inducida para sanar las heridas con mi padre. Y con él fue con el que por primera vez en mi vida, que me había dedicado a trabajar para huir de la pobreza y de los cuartos de pensión, me entero de las emociones negativas. Y ahí descorcho que yo era esclavo de la ira y que cuando hacía full contact y era tan valiente y que me pegaban una piña y yo lo seguía mirando, no era valor, era todo lo contrario. Era que mi dolor y mi niño interno estaba tan angustiado, desolado y lastimado, que los dolores físicos a mí no me competían. Y entonces ahí me di cuenta que lejos de ser valiente y ser era miedo, y era tristeza y era desolación traducida en ira, bla, bla, bueno, peso más de 100 kilos, 1,90, plum, pam, pim, pum. Todo era un verso donde había un niño llorando hace años, que yo lo empiezo a descubrir y empiezo a hablar conmigo los temas que jamás me había atrevido a hablar, en todos los aspectos, desde la sexualidad hasta mis relaciones con mis padres, mis relaciones con mis abuelos, con mi infancia, etc. Todas las heridas que habían quedado, que yo no había sido capaz de escucharlas. Con Ernesto Lange paso 1 año, hago una terapia gestáltica también, porque un día le dije, mirá, yo estoy creando cosas en música, en ese momento yo tengo algunas obras en el Museo de Historia del Arte, me había puesto a hacer la momia como era en vida, la momia egipcia, había escrito un librito sobre cómo vivían los escultores en el antiguo Egipto faraónico, o sea, yo estaba creando, pero por otro lado, mi profundidad
era horrible, los monstruos. Yo tenía todo, yo tenía dentro un violador, un asesino, un masoquista, un Hitler, un mendigo despedazado, y esos todos locos que querían subirse al tablao y dominarme. Y entonces le dije, mirá, por un lado mi árbol crece para arriba, pero yo crezco para... Y entonces Ernesto me dijo, mirá, cada persona es como es, pero bueno, algunos van bastante para arriba, pero tienen que ir bastante para abajo para eso. Y entonces decidí hacer esa terapia. Recuerdo que el primer día, cosa que nunca me había pasado, yo hacía muchos años que no lloraba, no podía llorar, ni aunque me partieras un ladrillo en la cabeza. Y el primer día que llego a la terapia con Ernesto Lange, le digo, me senté, puse el bolso así, porque después me iba a trabajar, a entrenar un plantel que tenía hasta las 9 de la noche, que yo hacía con ellos. Y lo miré y me puse a llorar, y me puse a llorar. Y como a los 30 minutos le digo, y te tengo que pagar, porque son caras las terapias, y no te puedo decir nada. Y entonces nos reímos, se rió él. Ese día no pude hablar. Me fui y le digo, bueno, espero que la próxima vez te cuente algo, por lo menos, ya que te pago. Bueno, así fueron cosas muy cómicas, pero que las cuento porque para mí fueron anecdóticas, quedaron ahí en el tintero. Va pasando el tiempo y luego me meto un año. Hellinger en las constelaciones familiares, constelaciones y familiares, digo bien, manda a su representante a Uruguay, un tal Bernués, con quien yo constelé, que fue como en un lugar donde había más de 300, 400 personas, que yo me preparé para eso con este mismo Ernesto Lange. Le digo, bueno, mira, hace un año que estamos acá, yo ahora voy a dar otro paso en un tema de terapia. Le cuento y le digo, mirá, le voy a decir de mi soledad, de mi angustia, Pipo, y decirle que sos también adicto a la pornografía. Le digo, no puedo decir eso delante de la gente. Sí, decíselo. Vos andá con todo. Como viniste conmigo, andá con todo. Decílelo. Y había muchísimas personas, pero muchísimas personas. Estoy hablando de cientos de personas en el espacio armónico de Beatriz Figueroa acá en Uruguay. Y levantó la mano y me llama. Yo creí que me desmayaba, empecé a transpirar. Y fui y dije toda la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad. Y fue un antes y un después, porque ahí desolliné, esa palabra que... ahí desolliné porque dije, bueno, ¿saben qué? Me abro, que se me caigan todas las tripas para abajo y muestro lo que soy. Y esos fueron mis primeros, lo que yo consideré lo peor, pero resulta que había sido los primeros pasos sanadores. Porque yo si le hubiera puesto una tapa a todo eso, con las 2 o 3 adicciones que yo tenía, yo ya estaba muerto, recontra muerto, había explotado. Pero eso fue lo que me empezó a salvar, Y estoy hablando que casi a los 50 años. Después de un año de constelaciones, porque constelé una vez, pero después acompañé a las constelaciones durante un año, lloré cada vez que fui. Como van pocos hombres a los grupos de constelación, siempre me elegían como un representante para el campo mórfico, los que están en el tema. Así que lloré en un año lo que no había yo, desolliné. Así empezó un camino sanador para mí, que luego... derivó en Carlos Lesina, este señor, un veterano, un viejito, que fue para mí como mi padre. Yo ahí sentí que siempre yo tenía eso de la Virgen María, y después la fui ahora tomando como la madre cariño, ¿no? La madre afecto, la Sagrada Familia que yo nunca tuve. No la tuve en la espiritualidad, en la afectividad, sí en lo físico lo tuve. Y el padre ausente que tuve siempre fue para mí como un padre, aparte un tipo que me llevaba muchos años, un tipo divino que había, que incluso fue muy alcohólico siendo profesor de psicología, y él no podía salir de eso porque ese no podía aguantar todo lo que le venía encima. Supera eso, pero lo supera de veterano, un tipo muy honesto. Entonces a mí me dio mucha confianza para decirle que yo era el peor de los abombados, que me sentía lo peor, y me podía abrir realmente, ¿no? Podía ir al grano. Creo que eso me sirvió mucho, me ayudó mucho. Una de las cosas interesantísimas que hice con Ernesto Lange fue
escribir todos mis personajes internos, este tema, esa letra que escribieron, que leyó recién de la obra medieval que se llama, es una lauda del medioevo, pero que yo hablo de como que somos un castillo con los habitantes internos. Eso luego lo llevo a muchos conciertos, porque en la meditación como que yo sentí, como yo creo en el ángel de la guarda, sentí como la voz de que algunas cosas yo tenía que transmitirlas. En esa época yo decido escribir una obra de teatro, la escribo y la llevo a cabo, y donde yo había decidido suicidarme. En el momento que me voy a suicidar aparece el ángel de la guarda y me dice, pará, si no, ¿por qué? Y le digo, mira, yo no encajo en este mundo, no encajo en esta vida, no encajo en esta gente, no encajo en esta sociedad, no encajo en este lenguaje, no encajo realmente, no, soy un cascote. Y entonces el ángel de la guarda me dice, yo te voy a dejar vivir donde vos quieras, en algún pueblo del Renacimiento, escondido en un bosque, en algún lugar medieval tranquilo, en alguna comunidad, pero una vez o dos al año tenés que venir a la tierra, hacer un concierto, tocar música y dar textos. Y ahí llorando agarro y me pongo a escribir, entre ellos este texto que leyeron recién y el otro que van a escuchar después, que es el arcángel Gabriel, el ángel anunciador, que yo recibo eso. Y ese texto lo recibí un día en un grupo de musculación, donde había gente de alto nivel compitiendo, y yo siento que me tenía que ir para afuera. Yo soy muy buen trabajador, digo, cumplo, no me voy de mi trabajo. Me fui, salí en plena clase, me senté en la Rambla, porque era un club que está cerquita de la Rambla de Montevideo, me pongo a llorar y escribo un texto. Y en todos los conciertos yo repito eso. Me compré un cajón, un cajón de esos donde nos morimos, que nos ponemos ahí, y lo tengo acá en el fondo de casa. Si alguien lo precisa, el otro día un vecino me dijo, pero yo vi un cajón ahí, y le digo, sí, lo precisás. No, muchas gracias. Bueno, la cuestión es que con ese cajón yo me morí. Yo ahí entré y ahí me destaparon con luz y hice todo ese relato. Pero eso es harina de otra costal. Voy a entrar ahora en el tema. Una vez dicho esto, termino diciéndoles cómo llego a meditación cristiana. Yo termino todo ese ciclo de 4 o 5 años, sentía que había empezado a caminar dentro de mí un proceso de luz, donde empezaba a pensar que sí quería vivir, con dudas a veces, para adelante y para atrás. Y yo soy guardavidas, socorrista en la playa. A las 7 de la mañana, vivo a 40 kilómetros de donde trabajo, para los que no conocen, Uruguay, cerca de Atlántida. Me voy en la camioneta todo por la Rambla hasta mi playa donde trabajo. Y ahí siempre escuchaba los sábados de mañana un programa oriental. Empecé a escuchar la hermana Nibia. Y un día, una hermana Nibia, monja, no sé qué, yo era bautizado todo, pero ni ahí con nada. Y dije, capaz que por acá, porque digo, ¿cómo sigo? ¿Dónde sigo? Yo no voy a hacer terapia toda la vida, no tengo que ser un psicólogo dependiente, tengo que seguir, pero ¿qué camino sigo? Y buscaba la vuelta, no sabía. Y fui a hablar con la hermana Nibia, y ahí entré, y cuando entré le dije, hermana Nibia, soy bautizado y la primera comunión, hasta ahí llegó mi amor, no voy nunca a misa, soy un desastre y te quiero contar quién soy. Y le dije, le descargué 3 bolsas, que yo dije, esta monja se va. Esa monja me miró y me comió. Me envolvió así como la ola y me tiró en la orilla, así, pero me dejó en la orilla. Y yo dije, bueno, me parece que el camino está acá. Capretti, aquellos curas que vos conociste, aquellas monjas almidonadas que vos tenías idea, olvídate, porque esto es otra cosa. Y así fue que empezó mi camino en la meditación cristiana. No, después de ahí creo que no falte nunca, solo por necesidad. Les dije que esa era mi confesión, mi pequeña confesión. Ahora voy a entrar en algunos temas que comparto con los grupos, que me gustaría hacerlo breve para no aplastarlos con anatomía y todo eso. ¿Por qué se llama el templo del Espíritu? Y bueno, en la primera epístola de los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice así: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y no nos pertenece? Glorificad a Dios, por tanto, en nuestro cuerpo.
Proverbios 17, versículo 22. Un corazón contento mejora la salud, mas un espíritu abatido seca los huesos. Uno de los conciertos que después empecé a dar en música antigua, que es lo que más me gusta a mí, o más me he dedicado, incluso con instrumentos antiguos, fue en la iglesia donde está Stefano Cartavia, José Enrique Rodó, y ahí hice un concierto para Hildegard von Bingen, esa monja que yo pensé que había descubierto América con la musicoterapia. Resulta que esta monja, allá 800 años antes, ya utilizaba el lúpulo, que después se va a utilizar en la cerveza, o sea, ella lo empezó a usar para conservar alimentos, y empezó con una fermentación donde después los científicos, Pasteur, etcétera, etcétera, comprueban, pero el lúpulo que se usa en la cerveza lo usaba ella. Luego hacía musicoterapia, le cantaba a las personas, ponía a cantar a alguien que estaba convaleciente. Entonces entré a descubrir en las ruinas cristianas, en esas iglesias que yo condené por acartonadas, por falta de... Empecé a descubrir que había una riqueza que yo no la había visto, pero que estaba. Era un agua subterránea que pasaba, en este caso, por la belleza que a mí me atraía por el mundo sacro, ¿no? El arte sacro, como yo estoy en la parte de escultura, toda la vida anduve en desarrollo, a mí me atraía la iglesia. Iba a cualquier lugar que iba, me metían en una catedral, porque ahí hay estatuas, porque ahí se escucha el canto, etc. Así que empiezo a descubrir ese mundo. Y ahora sí, les quiero decir que tenemos 13 sistemas. Cuando yo empecé a estudiar no se mencionaban todos estos sistemas. Sistema fisiológico, cambio de modo, les voy a hablar un poquito de nuestro cuerpo. Lo voy a hacer a modo de vuelo de pájaro, no descortésmente con el tema, pero tampoco como una lesión de anatomía. Pero sí les voy a decir esto. Me gustaría, o los invito, que mientras les digo estos 13 sistemas y los describo brevísimamente, que ustedes lo sientan. Por ejemplo, un sistema, vamos a entendernos, estoy hablando de fisiología, tenemos células, todos más o menos sabemos que es una célula, la suma de células de un perfil hacen un tejido, la suma de tejidos hacen un órgano, ¿tá? Entonces, si bien la célula que tengo acá en este dedo, en la piel o en el hígado, es de Daniel Capretti, con mi genes, con mi genética, con mi ADN, con mi historia filogenética, etcétera, etcétera, pero esta piel está... tengo células especializadas en osteocitos, para el lado de los huesos, para el lado de la piel, otras que son del intestino o del cerebro, etc. Pero más o menos los sistemas son eso: célula, órgano, célula, tejido, órgano, función, una función que hacer. Ese es un sistema. ¿Estamos? Eso es un sistema. Primer sistema que les voy a mencionar, nada más ni nada menos. Yo creo que conocer el cuerpo no es lo mismo. O sea, hay más profundidad, es lo que a veces me parece, o me surge a mí, ¿no? Lo digo esto no como enseñanza, sino como sigo el testimonio. Cuanto más conozco mi cuerpo, me parece que más lo puedo trabajar. Entonces, voy a nombrar el primer sistema, respiratorio. Fíjense qué interesante. Respiramos una frecuencia de 16 veces por minuto, más o menos. Si eso lo multiplicamos por 60, a la hora respiramos 960 veces. Si lo multiplicamos por 24, respiramos alrededor de 23 a 24.000 veces por día. Y no en forma consciente. Respiramos 23.000 o más veces por día. A mí me impresiona esto, porque yo empecé, después de millones de respiraciones, a escuchar mi respiración casi a los 50 años. El sistema circulatorio es el segundo. El sistema circulatorio es el que transporta, ¿verdad? Otra cosa que me impresiona son los volúmenes, porque no nos damos cuenta del milagro cotidiano. Por ejemplo, al día bombea el corazón casi 7.000 litros de sangre. Esa bomba, ¿no? Los que vivimos afuera en zonas rurales que usamos bomba,
No podemos creer todo lo que nos ha rendido el corazón, con todo lo que le hemos metido además, ¿no? Y realmente el sistema circulatorio, cuando meditamos, me parece que vale la pena sentirlo en los tegumentos, porque es esa exfoliación cutánea, ese árbol de sangre que va y viene, que llega a los capilares. Una vez yo hice con una música clásica un cuento, un relato donde viajábamos desde los alvéolos hasta los dedos de los pies y íbamos a un capilar, como un barquito, largábamos el oxígeno, los nutrientes, tomábamos de los desechos de anhidrido de carbono y veníamos con un barquito hasta acá y luego exhalábamos. Y después trabajamos con ese cuentito, que me pareció a mí muy interesante y me enfocó en la circulación interna. Número 3, sistema nervioso. Obviamente que no podemos hablar mucho del sistema nervioso porque es como meternos a hablar de escribir todas las estrellas. Bueno, más o menos todos saben, ¿no? Está el sistema nervioso central, la médula espinal, que es del sistema nervioso central, pero tiene otras respuestas porque tiene otros reflejos. Es del sistema nervioso central porque es involuntario, funciona. Y luego está lo periférico. Los nervios, una vez que salen, ahí van y son receptores y activadores, ¿tá? En muchísimas gamas y aspectos. Sistema nervioso. El sistema nervioso está bueno. Yo después voy a hacer algunas menciones de estas cosas, de estos temas, como por ejemplo los 3 cerebros que tenemos, el reptiliano, el emocional, ¿tá? El cognitivo, cómo funcionan juntos, pero a su vez tienen cada uno su modo y cómo nosotros a veces somos dominados y ahí me encanta cuando aquel sacerdote de Melo hablaba el problema son los programas que tenemos. Y es verdad, los programas que tenemos, que yo tenía de niño, bueno, esto me aburre, esto es horrible, esto es espantoso, esto sería lindísimo si lo tuviera, yo qué sé, todos los programas, yo valgo poco, valgo mucho, soy así, soy asá. Esos programas estaban ahí. Estaban en un software y estaban también en un disco duro. Y es muy interesante conocer eso y trabajarlo. Vuelvo a decirles que esto es mi experiencia y nada más que eso. 4. Sistema inmune. El sistema inmunitario a mí me impresiona porque las personas a veces se enferman, a veces no, y no hay una razón lógica. No estoy diciendo que no exista el bacilo de Koch, no estoy diciendo que no exista el COVID, no digo eso. Digo que en realidad esa no es la única medida o vara de nuestra salud y de nuestro sistema inmune, de ninguna manera. Y acá es donde entra lo del corazón alegre y constituye un buen remedio, que decía Salomón en el proverbio que leí: un espíritu triste seca los huesos. Hay épocas donde hay fiestas y festejos que no hay mucha... y hay épocas, digo, cuando estamos contentos estamos sanos, estamos enamorados, cobramos más de lo que pensábamos, qué sé yo, pequeñas alegrías, y ahí la salud crece y también nuestro sistema inmune. Estamos tristes porque nos pasaron cosas, nos golpearon, sucedieron, y nos enfermamos, nos aparecen cosas, dolores, sistema inmune. 5, sistema digestivo. El sistema digestivo es increíble, porque es increíble. Los que estaban en los Andes decían, estaban ya por morir y bueno, tuvieron que asumir de agarrar un pedacito de carne humana y ni bien la pusieron en la boca, después de días sin comer, el cuerpo hizo así, se abrió como una flor. Tomó, sin llegar a metabolizar, les cambió la actitud de las piernas. Es decir, la alquimia del sistema digestivo es infinitamente más de lo que todavía estudiamos. Infinitamente más. Y además no tiene reglas según el tipo de persona, su genética ancestral, su momento evolutivo.
va variando y nada tiene que ver con el marketing de venta. Cada uno además tiene su vida. Algunos compran la pizza hecha, otros la amasan y la hacen, otros compran leña, otros hacemos leña, otros, cada uno tiene la actividad física y la actividad que hace tiene mucho que ver. Sistema óseo es el sistema número 6 que quería mencionarles. El sistema óseo, que aparentemente durante mucho tiempo se creyó inerte, hoy se sabe que cada 6 meses todas las células del sistema óseo se renuevan totalmente. En 6 meses se renovaron todas las células. Y por eso es necesario la presión, apoyarse, tocar. Yo trabajo mucho con tercera y con cuarta edad. La tercera edad son los jubilados, ¿no? Lo que yo estoy entrando ya casi en esa etapa, entre comillas, porque estoy trabajando más que antes, pero no curricularmente. Pero la cuarta edad es cuando somos dependientes, cuando yo no puedo pararme, necesito que una persona me ayude, me asista, ahí ya entro en la cuarta edad. Y esas personas necesitan hacer ejercicios, trabajo con ellos habitualmente en rehabilitación, de hacer apoyos, presiones, para que los huesos no pierdan la densimetría, que es producto de la presión. ¿Tá? Por eso los astronautas cuando vienen de golpe no pueden bajar y se quiebran. Si tenemos una hepatitis y estamos un mes en la cama y nos paramos de golpe, nos quebramos, porque se diluyó el calcio y se perdió la densimetría ósea. 7, sistema urinario. Bueno, acá simplemente es increíble también las capacidades que tiene el cuerpo para eliminar toxinas, donde no lo hace por la saliva, donde no lo hace por la transpiración, lo hace vía urinaria. 8, sistema reproductor. Maravilloso, ¿verdad? No me voy a detener en eso, pero en todos estos sistemas yo sentía, bueno, yo soy hombre, tengo mi sistema reproductor, pero está bueno a veces sentir el cuerpo pélvico, sentir el cuerpo reproductor. Yo no soy padre, pero todos tenemos esos sistemas y está bueno amigarse con los fondos de nuestro ser corporal, con el templo del espíritu. Es como si ustedes vienen a visitarme a mí y yo les digo, mira, acá está el taller, este es el living, este es mi estudio, este es la cocina grande con una estufa de leña, con un horno, porque esto... Y ahí cambia, ¿verdad? Acá lo mismo, es el templo del espíritu nuestro, conocerlo, reconocerlo, viajarlo interiormente. 9, sistema muscular. Bueno, ese es el que más me compete a mí, como en mi área, como fisioterapeuta, como profe, solo educación física. Sistema muscular es maravilloso, y es maravilloso descubrirlo que no. El otro día, ayer digo bien, trabajamos la lengua, por ejemplo, las vocales, las posiciones de la lengua, las posiciones de los labios y el paladar blando. O sea, que no es solamente el bíceps o el hombro o los grandes grupos musculares gimnásticos de gimnasio, que está bueno, ¿no? Están muy buenos. Pero también ir a los músculos extensor del dedo anular propio, por ejemplo, que no es común, ¿verdad? Trabajar la hilada de toda la musculatura extensora, prensora, abductora, los lumbricales, los 3 falanges, salvo el pulgar que tiene 2. Ir conociendo nuestro cuerpo, nuestro templo, ir descubriéndolo y sintiéndolo, previo luego a caer en el agujero de la meditación, a mí me ha ayudado mucho a focalizar. O sea, antes de entrar en eso, en ese... 11, sistema linfático. El sistema linfático es otro sistema paralelo, donde además es un líquido que está por todo el cuerpo, que tiene respuestas inmunitarias, que tenemos más de 600 ganglios, que son filtros, etc. Todos funcionan distintos, en todas las personas hay respuestas distintas, y el sistema linfático es impresionante. A cada uno de estos temas es como mirar el universo en una noche estrellada y quedarse así, porque no hay fin, no hay fin. Número 12, el sistema integumentario. Es la unión de todos aquellos órganos, estructuras que tienen la función de protegernos, el pelo, la piel, que es el órgano más grande, es el que pesa más de todos los órganos que tenemos, célula, tejido, órgano, las células de la piel, el órgano de la piel es el más grande que tenemos, y cómo habla de nuestra salud, cómo expresa nuestra salud,
cómo expresan nuestras emociones, ¿no? El rubor, la piel cambia de color, cambia de estado rápidamente, rapidísimamente, y expresa los otros 3 cuerpos. Porque yo estoy hablando del cuerpo físico, pero expresa el cuerpo físico y el cuerpo emocional. También el psíquico, ¿no? Esos serían los 4 cuerpos básicos, ¿verdad? Mente, cuerpo, emoción, espíritu. Y último, el sensorial, sistema sensorial, que nace de la unión de todos aquellos órganos sensoriales capaz de captar estímulos. Yo acá me voy a detener un poquito, porque un mismo estímulo puede producirnos tristeza o alegría. Por ejemplo, a mí me ha pasado, yo soy un fan de Franz Krüger, de Noche de Paz. La he tocado en la iglesia luterana, en las iglesias católicas por todos lados, con instrumentos antiguos, con coros, con esto, con lo otro, en guitarra, los villancicos. Pero hay gente que me ha dicho, sobre todo gente fuera del ámbito de la iglesia, que le da tristeza, que los bajonea, que no, que eso le da. Y ahí es increíble cómo algo que para algunos es la familia, el volver a la tierra, a la idealización del niño, sentir el olor a los pinos, al regalito, esto, lo otro, de la infancia, algunos momentos divinos, para otros es triste. Bueno, eso es el sistema sensorial. Ahí funciona. En mi área de estudio, mi trabajo hacia el todo integral del ser humano, es desde lo que yo trabajo, es más con el sistema óseo, muscular, circulatorio, respiratorio y el sensorial. Estos son los elementos prioritarios. Obviamente, eso un psicólogo trabajará desde otra área, ¿no? Cada uno, pero bueno. Es increíble cómo el sistema sensorial es el que funciona para dejarnos los programas impregnados. Vuelvo a Anthony de Melo, cómo nos dejan, cómo la traducción, la lectura que hacemos de eso queda. Sin duda este cuerpo que tenemos también se nos da prestado como tenencia en el camino terrenal. San Pablo proclama que el cuerpo se llene del Espíritu Santo. Así que cuando yo llego a la meditación cristiana, me doy cuenta de que no solamente había empezado a ocuparme en sanarme, sino que ahora tenía la posibilidad de que hay un espíritu superior y comunitario a la comunidad mundial, también la comunidad mundial de meditación cristiana, podía yo dejarme traspasar por eso. Y eso para mí fue también como que empezar a romper el cascarón y a nacer de nuevo. Lejos de una idolatría narcisista de nuestro cuerpo y un capricho por dominar y controlar las desavenencias y procesos patológicos que se presentan en nuestra especie, esta es una visión humilde, artesanal y honesta de hacernos cargos hasta donde podamos de nuestra propia condición corpórea, aceptando nuestra humana y pequeña condición, sin caer en el hábito tan malsano de la queja. Uno de mis problemas era la queja. Yo había entrado en la adicción a la queja. Esa era una adicción menor, pero me quejaba todo el día, La culpa la tenía mi padre, la economía, los políticos, el país donde vivía, la humedad ambiente y el vecino. Todos tenían, y era mi problema. Era básicamente, no es que no hubiera problemas, pero bueno, hoy, si toda esta charla tiene una síntesis de 1 minuto, en 1 minuto podrían ustedes escuchar toda esta charla si escuchan el buñuelito de hoy de Stefano Cartavia, que cuando lo escuché, sin hablar con él, porque él sabía que yo iba, es más, me llamó para saludarme porque no iba a poder estar, pues estaba viajando en este momento, me dijo Stefano, no hablamos nunca, yo nunca le mandé mis originales, nunca hablé con él ni un renglón de lo que iba a hablar, jamás, con él ni con nadie. Y él hizo en 1 minuto la síntesis de toda esta charla que yo les hago. En 1 minuto hizo una síntesis de todo esto que les estoy diciendo, de la aceptación del cuerpo, de la unificación, me quedé maravillado realmente. Hoy el buñuelito de hoy. Entre la voluntad y la nada hay un camino, que es la espiritualidad. Yo había agotado eso de, bueno, yo puedo, yo quiero, yo puedo. Llegó un momento que yo quería y no podía. Ahí me di cuenta que tenía que buscar otro camino y el camino que yo encontré es la espiritualidad.
no podemos sacudirnos para sacarnos la realidad de encima. Ahí está la aceptación, el dolor, la vejez, los errores cometidos, un porcentaje, tal vez 50% de destino no elegido y otro tanto de libre albedrío. Me acuerdo una vez yo le dije al psicólogo, pero yo siento estos personajes, tengo este gordo libidinoso que quiere hacer cualquier cosa, tengo este otro adentro mío que quiere hacer, dice, viví lo que más que pueda. Y hice, algunas cosas no lo podía hacer porque iba preso, pero hice muchas cosas, que algunas estaban ahí casi para meterme preso, pero me di cuenta que la solución, que estaba bueno aceptar eso, pero no identificarme y quedarme con eso. Algunos somos muy torpes y necesitamos quebrarnos los huesos para darnos cuenta que no es por ahí. Pero bueno. El cuerpo es como el universo irrepetible y no tiene fin en sus caminos hacia adentro y su relación al exterior son infinitos. Detenerse a estar con nosotros mismos es maravilloso. Cuando yo hice la primer día de meditación cristiana con la hermana Nivia, 20 minutos en silencio, sin música, sin dirección, sin nadie que me hablara, sin nadie que me dijera ahora, para mí fue el terror. Me asusté, casi salgo corriendo, porque fue horrible. Horrible porque me perseguía a mí mismo. No podía estar conmigo. No podía estar conmigo. Me aterraba. Y venía de 5 años de palo de terapia. El vacío absoluto, el silencio, esa radicalidad de la meditación cristiana era o entraba o salía corriendo. Y a duras penas me quedé. La mayoría de nosotros por cultura nos aseamos, tenemos hábitos que apuntan a la salud corporal, pero esto llevó siglos de evolución. Aún podemos evolucionar más sin entrar en la obsesión corporal. Stefano Cartabria relata un hermoso ejemplo de Maimónides en su conferencia sobre la salud integral, que está en YouTube, el video sobre salud integral, que realmente se los aconsejo que lo vean, y resalta este concepto de nuestras partes y los cuerpos y de nuestros 4 cuerpos, mente, corporalidad, emoción y espiritualidad. Evidentemente, la aceptación de nuestra vulnerabilidad y limitaciones nos acerca a la paz. Y cuando sabemos que el camino va por ahí, yo le pregunté hace poco, ante una situación que había tenido a Stefano, le digo, Stefano, esto a la vista de la moralidad, algunos me partirían en dos, otros me aplaudirían, y me dice, mira, Daniel, lo que hagas y te deje a vos en paz, y realmente en tu soledad estés en paz, eso es bueno. A veces es muy sano, o lo fue y lo es para mí, reconocer que ese ser lo peor, el peor de todo, no porque sea el peor de todo, sino para mí, es muy sano. Y creo que a veces nos acerca a la humildad de nuestra condición. Nuestro cuerpo habla y solo podemos escucharlo si logramos adentrarnos en el silencio profundo. En la meditación cristiana me permitió empezar a escucharme. Porque en la terapia yo trabajé mis voces y mis personajes, descubrí que tenía las voces, pero ahora me empezaba a sentar a aceptarlos. Me empezaba a sentar a escucharlos y a dejarlos que sean parte de mí y a negociar en el buen sentido, o en el sentido sano, digamos, en el sentido humano, a negociar qué era lo que tenía que vivir yo con ellos y qué tenía que diluirlo. Ahora bien, ¿cómo yo, con tanta oscuridad y con tanto Sandokan adentro y con tanto templario revirado adentro, cómo podía dominar todo eso que me salía como un volcán? Y yo quería pelear contra eso y tapar y decapitar y esto no, y vos sentate acá y agarrate y vos no te subas, pero no. El camino fue al revés, fue empezar a prender velas, empezar a prender luz y ocuparme de la música, más del arte, más de este tipo de ejercicios que hacía. Por eso me hizo mucho bien todas las semanas trabajar, preparar esos ejercicios para meditación que duraban 10-15 minutos, pero a mí me llevaban un día. ¿Y qué pasa? La ocupación de mi mente en otras cosas, y después, claro, me di cuenta de todas las cosas tóxicas que hacía, todas las cosas que veía por los ojos, por los oídos, todo lo que me había involucrado, incluso con cosas aparentemente sanas, como la competencia, como meterme en un ambiente emocional de fútbol, por ejemplo. Y claro,
recién eso lo empecé a ver en la meditación cristiana, por lo menos ese fue mi caso. Debemos aprender a vivir en nuestro cuerpo. Nuestro segundo cuerpo es la casa, el lugar, el espacio vital donde vivimos. La postura estática y dinámica habitual de nuestro cuerpo es la expresión somática de la personalidad. La postura que tenemos ahora, ahí, que yo les veo, que ustedes me ven, es la expresión somática de la actitud de nuestra personalidad. Y es fácil enseñarlo, yo lo enseñé muchas veces, pero lo empecé a ver realmente hace pocos años en mí. Y ahí me di cuenta cuán altanero era, cuán caprichoso era, cuán necio era, pensando que era inteligente y era lejos de eso. Y bueno, algún día había que empezar a aprenderlo, ¿no? Nuestros cuerpos, sobre todo nuestros gestos y actitudes, son la grafología de nuestro espíritu. El cuerpo encuentra su plenitud cuando participa de su todo, intelecto, emoción y acción. Una vez me decía en la playa un veterano, dice, sí, yo veo uno que corría, ¿no? Y yo le digo, pero no vas a poder ser un empresario de mucho dinero acá en Uruguay, acá en Carrasco. Yo de salvavidas, y a veces salía a correr con ellos, tenían un grupo de carrera. Le digo, pero algún día no vas a poder correr, porque él dice, yo si no corro, la locura me gana. Ah, si no me aguanta nadie, pues yo si no corro todos los días, la locura. Le digo, mirá que algún día no vas a poder correr. Yo ya había entrado a mojar el pan en el tuco de la meditación cristiana. Y algún día no vas a poder solucionarlo con eso, pues si te va. Y entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Y me dijo él eso. Dice, yo veo que los viejos que no se vuelven locos son los que hacen cosas, artesanía, o hacen yoga, alguna cosa de esas boludeces, me decía así, porque era muy destartalado para hablar. Y claro, él mismo me estaba dando la misma respuesta que me había dado aquel psicólogo cuando me decía, mirá, acá es o asumís y alquimizás y te transformás en cosas mejores, o horrible lo tuyo. Nuestros cuerpos, sobre todo nuestros gestos y actitudes, son la grafología de nuestro espíritu. El cuerpo encuentra su plenitud y refleja su luz cuando entramos en esa armonía de ser y hacer. Si nos sentamos en forma erguida, activa, el hipocampo. Si nos sentamos en forma erguida, yo siempre digo que la meditación cristiana, por lo menos la única que conozco, además, dicho sea de paso, tiene la regla de los 90 grados. Porque es 90 grados pie-pierna, 90 grados pierna-muslo, muslo, eje raquídeo, nos sentamos a 90 grados. Si ustedes escuchan a todos, nos ponen en 90 grados. Y realmente saben que eso activa el hipocampo, ¿no? Que es un área relacionada con la corteza cerebral, se ubica en el lóbulo temporal. En el ser humano, el sistema del hipocampo se asocia a la llamada memoria episódica y a la memoria espacial. Esto estimula nuestro lado positivo. No es lo mismo la actitud apesadumbrada o exagerada, liberando nuestros caballos locos que tenemos adentro, que la actitud simple y llana de meditar. Sentarse o caminar, una de las zonas más importantes en algunos aspectos de esto es la cara, la actitud de la cara. Solo con activar una sonrisa o al contrario fruncir un ceño afecta el sistema endocrino para activarse o deprimirse. Sentarse o caminar, muy expandido, ampliando el péndulo o área de sustentación, invadiendo espacios en el bus, ocupando un braceo mucho espacio, estimula el lado animal, el potrillo, el toro que llevamos adentro, o la tora, ¿no? Y podríamos inducirnos a conductas no prudentes. En nuestra actitud y acciones corporales, muy fácil de ver en lo facial, este tipo de cosas. El estrés no es solo por desgaste, puede darse también por exceso de estímulos, de alegrías. Y lo que estoy ahora mencionando es algunos pequeños datos que son simplemente como para ese reconocimiento del templo del espíritu. Es decir, la salud tiende a anidar en el equilibrio, y este se sostiene si hay paz. El cansancio mental desemboca, si no se le da sus tiempos de regeneración, en distorsiones en nuestros cuatro cuerpos. De ahí la bendición de la meditación tan radical que aprendí con Nivia, luego con Estéfano. Quietud, silencio. Muchas veces me aterraba escuchar y ver mi comparsa de monstruos fabricados en mi cerebro a causa de mis miedos, mis obsesiones y mis sobreexigencias.
En la meditación muchas veces bajé al infierno interior. Cualquier cosa, por no decir todas las cosas que hacemos, el cuerpo germina el mensaje, ya sea como traumatismo o como mensajero. Las posiciones corporales siempre nos afectan. Cuando dormimos se regeneran nuestras células y el buen sueño también depende de la buena paz. No me quiero explayar acá en las posiciones del dormir y todo eso, son cosas estrictamente corporales, pero son muy interesantes también para investigar. Hay posturas estáticas, sentado, parado, acostado, y hay dinámicas, caminar, trotar, escribir, abrazar, acariciar, tocar un instrumento, dibujar, formas de informar el cerebro. Ahora voy a hablar de 3 brevísimos conceptos, muy breves. La esterocepción, la interocepción y la propiocepción. Yo personalmente trabajo por defecto en la propiocepción. La esterocepción es cómo percibimos el mundo externo, ejemplo con la vista, el oído, el tacto, pero cómo lo percibimos, ¿tá? Cómo lo percibimos el mundo externo. Eso es la esterocepción, la percepción de lo exterior. Luego, nuestro cuerpo también funciona la interocepción. Todo esto que ahora la neurociencia tanto escribe, gente tan representativa como Nazarena, como el médico que hizo una charla formidable hace poco acá, que la escuché y ni hablar, que por favor, sí valdrá la pena y todos los datos que aportó, pero los místicos ya veían esto, sin definirlo en el tubo de ensayo. Muchas personas ya nos describían esto, como hoy mencioné a Hildegard von Bingen, pero cuantos otros, ¿no? Cuando uno lee a Anthony de Melo, por decir a alguien contemporáneo, pero podríamos ir al maestro Eckhart, yo qué sé, por ahí. La interocepción son las sensaciones que capta nuestro cerebro desde nuestro cuerpo. Esa es la interocepción. Eso sí lo podemos trabajar en la meditación cristiana y es algo que lo hacemos los jueves cada tanto porque nos vamos alternando en los temas. Pero, por ejemplo, sentir el estómago. A veces comemos por la ansiedad de la cabeza, pero no porque necesitemos, porque acá está repleto y le sobra. Pero acá no, acá tenemos que comernos otro bizcochito, o otro chocolate, otro cafecito, o otro vino. Pero no es así. Cuando escuchamos el cuerpo, empezamos a entrar en una paz. Claro, lleva mucho tiempo. A mí me ha llevado un mundo para empezar. Esto se ve claro en la interocepción, algo que es increíble, se lo voy a comentar con 2 anécdotas, le voy a hablar de la evacuación urinaria de los cuadriplégicos y de la vida sexual de los cuadriplégicos. Son 2 temas, yo he trabajado mucho con ello, incluso fui profesor de la hermana de Forlán, el famoso jugador que estaba en silla de ruedas por un accidente a los 15 años, quedó cuadriplégica, y acá trabajo con muchos, tengo pacientes de todo tipo de calibre. Nos reunimos cada tanto, tenemos un grupo que se llama Ruedas en WhatsApp, y cada tanto nos reunimos. Y un día yo les propuse que hablaran de la sexualidad. Y fue increíble, porque a raíz de la introcepción, ellos eyaculan, ellos tienen orgasmos, pero desde otros lugares, tienen otros avisos corporales, otras versiones corporales. Y esto no es un cuento ni es una imaginación. Y, por ejemplo, para darles un caso completo, es cómo sabes que vas a defecar, cómo sabes que vas a orinar si no tenés sensibilidad. No tienen sensibilidad. Cuadriplégicos, estamos hablando de C6, C7, cervical 6, cervical 7, y algunos casi la 5, como algunos pacientes, que es muy severo, ¿no? Y sienten, por otras vías, sienten que necesitan movilizar. Esa es la introcepción, la magia, el misterio de escuchar el cuerpo, de sentir, de conocer el cuerpo. Permiso, Daniel. Es realmente increíble escucharte. Estamos así como hipnotizados con tu testimonio, todo tu saber, esta información que nos pones en la mesa para volver a ser conscientes, como decís, de este cuerpo templo que nos habita y cómo conocerlo, porque aquello que se ama hay que conocerlo primero, y siento que, por lo menos hablo de mí, es tu invitación a apropiarnos de nuestro cuerpo, a descubrirlo, esta maravilla en el que así hemos sido creados por Dios en su misterio. Así que el tiempo es finito,
tu saber es infinito, tu compartida es riquísima, de historias, anécdotas, de información, pero bueno, también tenemos que ser respetuosos con el tiempo. Obviamente agradecerte, está libre el espacio también si alguien quiere hacer una breve pregunta, una breve inquietud, se la podemos transmitir, obviamente. Y bueno, y obviamente a invitarte cuantas veces necesites, quieras y sientas. Este espacio es también tuyo como el de cada quien. Pero es más que nada agradecerte, y si alguien quiere darle algún mensajito, alguna pregunta a Daniel. Sí, si me permiten. Sí, claro, Juan José. Danielito, maravilloso. ¿Te acuerdas que ayer hablamos y estabas un poquitito nervioso, pero... Más. Sí, pero como nos hablaste desde el corazón, ¿viste? Fue de corazón a corazón y realmente nos llegaste a todo, ¿verdad? Todos pasamos por esa noche oscura del alma en mayor o menor medida. Pero lo maravilloso es que tú lo viste. Es decir, tú a la hermana Nibia, a Estefano, a Javier, no llegaste por casualidad. Si tú hubieras seguido en la noche oscura del alma, o yo mismo también, yo recorrí el mismo camino que tú, en mayor o menor medida. A mí también, viste, conocí a la hermana Nibia allá hace 8 años, después a Estefano, a Javier, y realmente la meditación cristiana nos está cambiando la vida, nos está haciendo, tuviste conocer a nuestro Cristo interno en este momento de tantos miedos. Así que lo único que me resta es agradecerte, pero profundamente, nos llegaste al corazón, fue maravilloso todo lo que nos contaste. Así que, Danielito, gracias. Gracias, Daniel. Y es otro pedido más, si nos puedes regalar ese otro tema, ese otro arte que nos viniste a compartir. Perdón que me extendí en el tiempo. Puse un reloj y no me di cuenta. No, por favor. Me fui, se me fue, perdón. Así, sí. Así cerramos con este bello arte que tienes el talento de compartir. Lo lee Javier, Sí, Javier, sí, ¿verdad? Sí. Ahí está, sí. Javier, Perdón, ¿lo lees? estaba silenciado. El arcángel Gabriel es de autor anónimo, de estilo lauda, flauta, dulce de noche. Esta es una obra medieval, como era costumbre, en gran parte del medioevo eran anónima. Pues la idea de la vanidad del hombre como autor de sus creaciones no era lo estimado prudente ni convencional. Por aquellas épocas la gloria y autoría de todo bien era mérito del creador. Tema musical de origen medieval, inspirado en el ángel, que significa mensajero. En este caso, el ángel Gabriel. Esta música y texto está dedicado a nuestro ángel de la guarda, cualquiera sea la imagen que tengamos de él. ¿Quién de nosotros no oyó alguna vez la voz invisible que les sugería lo que realmente tenemos que hacer? Mensaje. Primero nuestra ignorancia, luego nuestras dudas, pero nuestra vanidad le llega a la hora y se quiebra. Llorando miramos el cielo y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Más tarde, ¿para qué? ¿Qué debo aprender de todo esto? Desde nuestra humilde posición podemos emprender el dulce camino de escuchar el ángel que nos habla, no grita, nos contempla, nos asiste, dando casi un susurro claro que oír, siempre dispuesto a guiarnos. Hay una voz que aparece a veces, nos toca el hombro, no vemos a nadie, pero sentimos que alguien nos indica por dónde camina la sabiduría.
gracias. Un aplauso para Daniel. Muchas gracias. Muchísimas Mil gracias. gracias. Mil Buenísimo. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Hermoso. Alguien escribió, sos muy valiente. Gracias, Daniel. Dejamos de... bueno. Vamos a terminar este ratito hermoso que hemos vivido leyendo la oración de cierre que nos deja el Padre Lorenz Prima. Que sea esta comunidad un verdadero hogar espiritual para el buscador, que brinde amistad a quien se sienta solo, que sea guía para quien esté confundido, que quienes oren aquí sean fortalecidos por el Espíritu Santo para servir a quienes vengan y recibirles como a Cristo mismo. Que en el silencio de este lugar, todo sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentren el poder que consuela, renueva y eleva el espíritu humano. Que este silencio sea un poder para abrir los corazones de hombres y mujeres a la visión de Dios, y así recíprocamente al amor y la paz en justicia y dignidad humana. Que la belleza de la vida divina llene a este lugar y los corazones de quienes oren aquí con gozosa esperanza. Que quienes vengan aquí con la carga de los problemas humanos se vayan agradeciendo la maravilla de la vida humana. Hacemos esta oración por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, Daniel. Un lujo. Gracias a todos y cada uno por estar presentes. Gracias, Mauricio, nuevamente por tu generosidad y prestarnos tu ID. Y los invitamos a todos el próximo viernes, no, el otro, para seguir compartiendo comunidad. Gracias. Gracias, Bendiciones. Daniel. Bendecida semana. Gracias, Daniel. Ha sido hermoso. Gracias. Hermoso. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias.